Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 39, y vamos a leer una buena porción de la Escritura. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Usted ya va a ver por qué tomamos bastante texto para esta palabra, porque es de suma importancia. Génesis 39, versículo 1. Ahí tenemos en la Reina Valera 1960. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Repita conmigo, diga, Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Qué hizo José? Diga, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día. ¿Cuándo le hablaba ella a José? Cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Cierra por un instante tus ojitos, oremos para que el propósito con que Dios colocó esta palabra en mi corazón también sea el tuyo. Padre, gracias por tu palabra que nunca regresará vacía.
Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riegan la tierra y la hace germinar y producir, así tu palabra será prosperada y producirá en nosotros todo aquello para lo cual tú la envías. Diga, por eso abro mi corazón. Háblame, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. Gloria al Señor. Para los que acostumbran a tomar nota de la palabra, el título es Ser íntegro paga. ¿Cómo es el título? Ser íntegro paga. ¿Le recuerda algo por ahí de algún programa del gobierno? Bueno, ser íntegro paga. Y el propósito es nunca negociar con el pecado. ¿Cuál es el propósito? Nunca negociar con el pecado. José es un prototipo de Cristo. Dije que José es un prototipo de Cristo. Él fue traicionado y vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata. ¿A Jesús por cuántas monedas lo vendieron? Por 30, es prototipo de Cristo. José fue un hombre íntegro. Usted no va a leer en la Escritura una sola cosa mala o negativa de José porque no la va a encontrar. Absolutamente todo lo que está registrado de José en la Escritura es bueno. O sea que José es prototipo de Cristo porque él tenía un propósito y un plan específico de Dios para su vida. De su integridad dependía que más adelante muchas vidas se salvaran. Por eso, así como Cristo no cometió pecado y fue el único sacrificio que el Padre aceptó por toda la humanidad. Entonces, José como prototipo de Cristo, allá en Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. José no se defendió ni de sus hermanos que lo tiraron en una cisterna para matarlo, pero luego uno se interpuso para que no lo mataran y finalmente fue vendido como esclavo a los ismaelitas. ¿Usted recuerda quiénes son los ismaelitas? Eran familia de los judíos, porque recuerde que Abraham tuvo 2 hijos. El de la promesa, ¿cómo se llamaba? Isaac, Risa. Y el de la egipcia, ¿cómo se llamaba? Ismael. O sea que los ismaelitas eran familiares de los judíos, pero ya se habían hecho una nación y se volvieron en cierto modo enemigos. Y los ismaelitas eran mercaderes y compraron de sus hermanos a José como esclavo. José estaba ahora en una tierra extraña, porque el idioma hebreo es muy distinto del idioma egipcio. La escritura hebrea es muy distinta de la escritura egipcia. Estaba en una tierra extraña, lenguaje extraño, costumbres extrañas, y además de todo eso, era esclavo. O sea que su vida dependía de otras personas. Pero mire la bendición de Dios, que donde quiera que José, que caminaba en integridad, Dios estaba con él. Voy a darle por adelantado el bosquejo de la predicación. Para nosotros nunca negociar con el pecado necesito tener 3 fundamentos, 3 bases, conocerlas. Y la primera es saber que Dios está con los íntegros. Diga, Dios está con los íntegros. Lo segundo que nosotros necesitamos entender para nunca negociar con el pecado es que la integridad será aprobada. Diga, mi integridad será aprobada. Siempre será aprobada la integridad. Habrá consecuencias de ser íntegro. Desafortunadamente, en un mundo corrupto, ser íntegro lleva consecuencias. Somos marginados, somos aislados, nos llaman por diferentes apodos ofensivos, pero nosotros no queremos agradar al mundo, queremos agradar a Dios. Y el tercer fundamento que yo necesito conocer para no negociar con el pecado es que Dios premia la integridad. Dígale que está a su lado: ser íntegro paga. Diga, Dios premia la integridad. Entonces vamos a abordar el tema, porque el tema es extenso y hermoso. Déjeme decirle que
Dios me regaló esta palabra haciendo un devocional en casa con mi esposa y me quebrantó terriblemente. Yo no puedo leer estos capítulos sin tener que derramar lágrimas y moco tendido. Y yo estaba leyendo y me tocaba interrumpir porque no podía seguir leyendo. Dios tratando conmigo, pero también mostrando que algo sobrenatural hay en la integridad, que cuando nosotros la entendemos y queremos agradar a Dios, Él se agrada con nosotros y nos abre unas puertas increíblemente grandes que nosotros mismos no alcanzamos a dimensionar. Entonces, para nunca negociar con el pecado, lo primero que debo saber es que Dios está con los íntegros. Y en Génesis 39:1, vuelva por favor al texto. A mí me gusta repasar los textos para que se le queden grabados a usted y a mí también. Dice, y José fue llevado a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían traído allá. Pero Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su señor, el egipcio. Y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. La gracia de Dios sobre José hizo que su amo se diera cuenta que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y su amo se dio cuenta que sobre José había una gracia y una unción especial que le permitía que Dios estuviera con él. Yo no sé cuántas personas en la empresa que trabajan, Dios bendice la empresa por causa suya. Sepa que Dios bendice la empresa en la cual usted trabaja, en la institución, por causa suya y de su integridad. Asimismo José dice que bendijo la casa del egipcio de manera sobrenatural, tanto en el campo como en la casa, y que el egipcio no se preocupaba sino de comer, porque era lo único que no podía hacer José por él, y es lo único que nadie puede hacer por nosotros, comer. Dice que el egipcio no se preocupaba absolutamente de nada sino solamente comer, porque Dios está con los íntegros. La prueba que José pasó fue probablemente peor que cualquiera de las que nosotros podamos haber pasado. Y José resistió, su integridad estuvo a prueba y en ningún momento José desfalleció o falló. Porque en los planes de Dios había algo muy grande para José. Si José hubiera fallado en la prueba, probablemente no hubiera sido al final lo que fue. Entonces, si Dios permite que José fuera un esclavo, como esclavo lo prosperó. Yo no sé qué estás haciendo, en qué estás trabajando o en qué grupo estás, pero si tú mantienes tu integridad, Dios va a hacer que tú prosperes donde quiera que estés. En la posición que estés, Dios te va a prosperar. ¿Lo puedes creer? A menudo nos quejamos de que Dios nos haya puesto en un lugar terrible y difícil. Señor, ¿por qué a mí? Déjame decirte algo. Dios te colocó allí porque la gracia de Dios está sobre ti. Y vas a alumbrar en medio de las tinieblas y vas a alumbrar donde quiera que estés, porque la gracia de Dios está contigo y Dios está contigo. Y el que se levante contra ti tiene que meterse con Dios. Y hasta el día de hoy Dios no ha perdido ninguna batalla. Amén. Si vas a aplaudir al Señor, apláudelo. Y mire que la Escritura no escatima en hablar de lo que José dice. Y fue varón próspero siendo esclavo. Siendo esclavo fue varón próspero, porque un mayordomo de una casa tiene a sus órdenes otros esclavos, otros sirvientes. ¿Cuántos años tenía José cuando sucedió esto? Él fue vendido a los 17 años como esclavo por sus hermanos. Y estuvo 11 años en la casa de Potifar. Me imagino que antes del año, cuando el amo vio que todo lo que José tocaba prosperaba, dijo, no, pues este tiene que ser el que administre. Y siendo un muchacho, póngale 18 años, apenas le daban la cédula de ciudadanía y ya José era el mayordomo de la casa. Hoy veo unos muchachos de 35 años todavía, gomelos por ahí sin hacer nada.
Pero déjeme decirle algo. Nuestros hijos serán prósperos donde quiera que vayan porque ellos han sido instruidos en la palabra del Señor y en el temor de Dios. Amén. Ahora, tiene que verse, tiene que notarse que Dios está con nosotros, porque dice la Escritura, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Por qué vio el amo que Jehová estaba con José? Porque todo lo que José hacía o lo que tocaba tenía el ADN de la prosperidad. Déjame decirte y darte una palabra profética. Tu prosperidad va a ser premiada con que todo lo que toques y lo que hagas va a ser prosperado por Dios. Amén. Y Dios bendijo la casa de ese egipcio por causa de un judío, un hebreo íntegro, que decidió guardarse, que guardó silencio. Usted no ve que en ningún momento José se queje de que sus hermanos lo hayan vendido. Él no se queja de que es un esclavo. Él en ningún momento tiene queja. Él lo que tiene es disposición para servir y trabajar. Usted conoce gente quejumbrosa. Yo conozco mucha gente quejumbrosa. Entonces yo los escucho y les digo, ¿de qué le sirve quejarse? Usted debería pensar de manera diferente y todo lo malo que le ha pasado, déjelo atrás y tome el presente, que su pasado no le dañe su presente ni su futuro. Porque el pasado no lo podemos cambiar, mientras que podemos tomar el presente y poder proyectarnos al futuro, que es incierto. El futuro es incierto, pero si Dios está conmigo, mi futuro será de éxito y de bendición. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Para José hubiera sido más fácil hacer lo que mucha gente hace. Ay, mire, pobrecito yo, mis hermanos me vendieron, yo era el menor de mi papá, el pobre viejo está que se muere. ¿Quién sabe qué mentira le dirían? Oiga, y comienza la gente a quejarse. Para José hubiera sido fácil, y hay mucha gente que le encanta que le tengan lástima. Diga, a mí no me gusta que me tengan lástima. Diga, a mí me gusta que me respeten. Y cuando alguien le diga a usted, ay, pobrecito usted, ningún pobrecito, Dios, respéteme. Escúcheme, la conmiseración es una cueva donde mucha gente se mete para justificar las cosas anteriores que no podemos cambiar cuando tenemos por delante un futuro glorioso por conquistar. Amén. Entonces José no se quedó en la queja, no se quedó en el resentimiento con sus hermanos, sino que él determinó, si era esclavo, ser el mejor esclavo. Si usted es carpintero, sea el mejor carpintero. Si usted es panadero, sea el mejor panadero. Esfuércese, haga lo que hizo José para que lo nombren el mayordomo de donde usted está trabajando. ¿Y quién quita que esa empresa donde usted hoy está trabajando va a ser suya? Conozco una historia de un hombre exitoso, próspero, que él fue empleado de un italiano aquí en Cúcuta. Tenía una fábrica de calzado italiano y tenía toda la maquinaria para producir suelas. Y en un momento al italiano lo extorsionaron la guerrilla y el italiano tuvo que irse. ¿Y sabe qué hizo? Le dio la empresa al empleado. Le dijo, esta empresa es suya, páguemela como pueda, y nunca más volvió a aparecerse. Déjeme decirle que si usted es íntegro y camina delante del Señor, no se imagina las puertas que Dios va a abrir para usted. Porque puertas que nadie podrá cerrar son las que Dios va a abrir para usted. Pero no negocie con el pecado ni un ápice, ni un poquitico, porque allí es donde está la clave para que esas puertas se abran y Dios no permita que nadie las vaya a cerrar. Dios te puede bendecir aún en una situación extrema, pero por favor no negocies con tu integridad. Hay gente que dice, no, me tocó decir una mentira. Déjame decirte algo. ¿Cuántos recuerdan el Honda que yo tenía? El Honda que yo tenía. Ese carro es una bendición, ese Honda. Pero un día se dañó el motor y ya dijo el mecánico, ingeniero, no le meta más platica a ese carro. Yo lo mantuve hasta que pude. Entonces el carro lo vendí como chatarra, no me lo han pagado. Imagínense, hace más de un año y no me lo han pagado. Sí.
Pero la cuestión es esta, yo tenía que ir a desvincular el carro porque ya se chatarrizó y no me lo quisieron desvincular. E incluso le pregunté a John, abogado, y averigüé las influencias políticas, las usé, pero sin hacer nada malo. Entonces me dijeron, mire, la opción que usted tiene es que diga que el carro se lo llevaron para Venezuela. Le dije, no. O que se lo robaron. Le dije, ni el carro me lo robaron ni se lo llevaron para Venezuela. El carro lo chatarrizaron y aquí están las fotos. Dijo, pues no lo podemos desvincular, tiene que seguir pagando el impuesto. Mire, es más fácil de pronto decir, salgo de ese chicharrón y el carro lo llevaron para Venezuela. Pues no estoy diciendo mentira porque lo desarmaron y los repuestos lo llevaron para Venezuela. No, señor, usted no puede negociar con la integridad. Yo me paré allá y les dije, pero no, el carro ni se lo llevaron para Venezuela ni me lo robaron. El carro, mire aquí, ahí tengo ese chicharrón, pero yo no negocio con el pecado. Si usted determina no negociar con el pecado, Dios abrirá una puerta que usted no se imagina, que Dios le va a dar la salida y la victoria sin necesidad de tener que negociar con la integridad. Eso fue lo que José hizo. Con eso no estoy diciendo que yo sea la persona más íntegra, porque algún día de pronto yo hice algo malo y usted se dio cuenta, yo soy humano. Con eso no me estoy justificando, pero lo que quiero decir es que Dios premia cuando uno determina caminar en integridad. Y eso no solamente lo muestra José. Ahora, ¿cuántas formas nosotros tenemos de camuflar el error y camuflar el pecado para querer justificarnos delante de Dios y delante de los hombres? Permítame darle algunas expresiones para que no negociemos con la integridad, o sea, no negociemos con el pecado absolutamente nada. A la hostilidad y el temperamento fuerte y explosivo lo llamamos autoestima. Es que yo tengo una autoestima grande, pero no es otra cosa que hostilidad y un temperamento fuerte y explosivo, que es el mismo orgullo. Al orgullo también lo llamamos autoexpresión. Es que yo tengo una autoexpresión propia. A la gula lo llamamos buena vida. ¿Cómo llamamos a la gula? Buena vida. A la codicia, tratar de salir adelante. Mucha gente codiciosa trata de salir adelante, pero haciendo uso de procedimientos codiciosos. Dios aborrece la codicia, porque la codicia es idolatría al dinero y Dios no compite con nadie. Dios es el único, nadie puede competir contra Dios. La perversión en estos tiempos le llaman un estilo de vida alternativo. No podemos negociar con el pecado. Lo malo siempre será malo y lo bueno siempre será bueno. Así quieran decir que ese es un estilo de vida alternativo. El adulterio y la pornografía para la gente es un grito de ayuda en un mal matrimonio. Mentiras del diablo. Siempre será adulterio y siempre será pornografía, y Dios aborrece el pecado. Las palabras ásperas y crueles, muchas personas la llaman, es que yo soy muy sincero, pero son ásperos y crueles en su lenguaje y en su vocabulario. Déjeme decirle, no negociar con el pecado es mirar, escudriñar hasta en lo más íntimo para yo no tener que cederle al diablo. Tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. José podía intuir que su pecado afectaría a los demás. Muchas veces queremos negar los efectos nocivos que nuestro pecado tendrá. Un pequeño pecado de David, que se acostó con la mujer de otro, causó que él perdiera varios hijos y que su reino fuera dividido, porque hasta su propio hijo Absalón se rebeló contra él. Otro hijo de él se acostó con otra hermana, con una hermanastra, y luego el hermano de la violada fue y mató al otro hermano. Mire todo lo que puede desencadenar un pequeño desliz y un pequeño pecado. El pecado siempre traerá consecuencias, pero Dios está con los íntegros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ha visto alguna vez un monte o una ladera encendida? Ahora en enero que estuve en Bogotá, que cada 4 años vamos a un congreso de Asambleas de Dios,
estaban todos los cerros tutelares de Bogotá encendidos, prendidos. Cuando se prende el cerro de Monserrate, se prende Guadalupe y eso se forma una sola llamarada y ese humo llega hasta Bogotá, porque hasta Bogotá llegaba. ¿Sabe cómo comienza un gran incendio? Con un pequeño descuido, alguien que dejó un fósforo, prendió un cigarrillo y botó el fósforo encendido, se prendió una pajita y así mismo es el pecado. Puede arrasar con toda una familia, con toda una ciudad y aún con toda una nación. Entonces, el pecado es algo que tenemos que identificar y que tenemos que evitar. Nunca negociar con él, porque Dios siempre estará con los que han determinado caminar en integridad. Ahora, mire las palabras de José cuando la mujer de Potifar lo tentó, porque ella no lo hacía de vez en cuando. ¿Cuándo lo hacía? Todos los días. Usted se imagina todos los días usted tener el asedio de una persona. Terrible, todos los días, porque uno llegará a un momento donde dice, voy a quitarme encima esta vieja. ¿Cierto? Hubiera podido decir, voy a quitarme encima esta vieja. ¿Quién se va a dar cuenta? Escúcheme. Así nadie se dé cuenta, Dios está mirando. Y mire lo que José le dice a la mujer: ¿cómo haría yo este gran mal a mi amo que ha confiado toda su casa en mí? O sea, él tenía fidelidad con su amo y tenía gratitud y respeto hacia Potifar, que le dio la oportunidad de trabajar y de ser el mayordomo de su casa. Pero para José no era, sí era importante su amo, pero más importante Dios. Y dice, ¿y cómo pecaría yo contra Dios? O sea que para José era muy importante el no ofender a Dios. Para ti y para mí tiene que ser importante no ofender a Dios. Cuando vayas a hacer algo y tengas la duda de si lo que vas a hacer, eso no es bueno, al menos si se te viene la duda, tú dices, Señor, si esto no es de tu agrado, que yo no lo pueda hacer. Señor, si este viaje que voy a hacer no es de tu agrado, que yo no pueda ir. Que se presente algún problema, que se presente algo, yo voy a entender que tu perfecta y santa voluntad es otra cosa. Escucha, tú determinas desde ahora cómo vas a enfrentar la tentación. Tú no puedes esperar al momento de la tentación para saber qué vas a hacer. Tienes que determinar de antemano cómo vas a reaccionar cuando la tentación se presente y tú vas a poder resolverla a tu favor. Eso fue lo que José hizo. Cuando la gente considera a Dios muy lejano o lo considera un Dios muy tirano, fuerte, se da la libertad de pecar. Pero cuando tu Dios, tú esta mañana estuviste de rodillas hablando con Él, vas a estar todo el día sabiendo que Dios está contigo y que porque Dios está contigo tú no lo vas a ofender y no vas a pecar y no vas a negociar ni un ápice con el pecado. Es de determinar. Levante su mano derecha y diga, yo hoy determino agradar a Dios y no negociar con el pecado. Diga, lo malo siempre será malo y lo bueno siempre será bueno. Diga, yo no negociaré con el pecado. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Y el segundo fundamento que debemos conocer nosotros para nunca negociar con el pecado es que la integridad será probada. ¿Qué fue lo que dije? La integridad será probada, es decir, la integridad enfrenta oposición. La integridad siempre enfrentará oposición. Cuando en un gobierno corrupto llega una persona íntegra a trabajar, inmediatamente todos lo acosan y lo quieren sacar porque esa persona íntegra pone en evidencia toda la corrupción que hay en medio del sistema. Eso no es nuevo. Nuestra integridad será probada, así como fue probada la integridad de José, y nosotros debemos aprender a depender de Dios. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios, que hasta el día de hoy no ha dejado caer todos los planetas que giran a velocidades extraordinarias y no se chocan. Dios nos podrá sostener si nosotros
enfrentamos de manera correcta la adversidad o la prueba que venga a probar nuestra integridad. Quiero que retomemos el versículo 7, Génesis 39, 7 y 8, porque allí nos vamos a agarrar para extender cómo es que la integridad es probada. Dice Génesis 39, 7. Y aconteció después de esto que la esposa de su señor puso sus ojos en José y dijo: acuéstate conmigo. Y él no quiso, y dijo a la esposa de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Esta no era la primera vez que esa mujer tentaba a José. Y ella todos los días le hacía la misma oferta y José todos los días le decía lo mismo. Es decir, él no en ningún momento accedió, no se relajó y dijo: ah, me voy a quitar de encima, como es uno, ah, sí, que a veces uno es bueno, ya me sacó de casilla, voy a zamparle un puño o algo así. No, un momentico. Nuestra integridad tiene que estar a prueba de cualquier insistencia del enemigo, porque el enemigo es insistente con los íntegros. Pero yo debo entender que mi integridad va a ser probada. Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. A tu mente pueden llegar pensamientos de tentación. ¿Cuál es el problema? Que yo comience a alimentarlos y que finalmente ese pensamiento pecaminoso yo termine haciéndolo. Mientras que si viene el pensamiento y yo lo rechazo y lo llamo por su nombre: Satanás, a mí no me vas a tentar, fuera de mi mente y mis pensamientos. Satanás tiene el poder para entrar a tu mente y tus pensamientos, ¿sabías? Y puede entrar a tus sueños también, pero Satanás no puede saber qué tú estás pensando. El único que puede saber qué tú estás pensando se llama Dios y tú mismo. Pero Satanás no sabe. Entonces tú puedes, cuando venga a tu mente una tentación, reprender a Satanás y decirle: te rechazo, pensamiento inmundo, en el nombre de Jesucristo no me puedes tentar. Amén. Ahora, ¿cuáles fueron las pruebas de José? Yo saqué una lista de las pruebas de José. Primero, tuvo la oposición de sus hermanos, que eran informados a su padre por José de las cosas malas que hacían. ¿Qué hacían los hermanos de José? Dice que ellos se iban a llevar el ganado de Jacob, y si les provocaba comerse un cabrito se lo comían, cogían el cuero y decían que una bestia se lo había comido, y ellos eran los que habían merendado. Y José denunciaba, porque el papá lo mandaba: vaya y dígame, vaya deme informe de sus hermanos. Y José era fiel con su papá y era obediente, diga, fiel y obediente. Y eso le causó que sus hermanos le tuvieran fastidio y que se opusieran a él. Siempre que uno denuncia a alguien, va a tener fastidio de esa persona. Pero no por eso yo tengo que dejar de hacerlo, porque uno de los pecados más grandes y de las faltas más grandes de nuestras culturas es la indolencia. Vemos las cosas y eso no es nada. Vemos que están atracando a alguien aquí, corremos para la otra acera, cuando podíamos: venga, defendamos a esta persona. Un grupo grande de personas puede defender a alguien que está siendo atracado. Pero muchas veces la indolencia y la indiferencia son parte de nuestra cultura, y eso es malo, eso es pecado. José tuvo el fastidio y la envidia de ellos por sus sueños. Cuando él soñó que los manojos de espiga de los hermanos se inclinaban a su manojo, los hermanos se enfurecieron contra él y quisieron matarlo, porque cuando él fue a visitarlos, ellos lo querían era matar, pero finalmente lo metieron en una cisterna seca. Tuvo también la reprensión de su padre por sus sueños megalómanos. ¿Sabe qué es la megalomanía? Alguien que quiere ser grande y que sueña ser grande y lo dice: yo cuando sea grande, yo me imagino. Pregunto, ¿está malo soñar? No. Y sobre todo cuando los sueños son de Dios. No es malo soñar. El problema es la gente que escucha, que es envidiosa, y eso le trajo el fastidio. Eso fue una prueba para José, porque hasta su propio padre le llamó la atención. José tuvo la traición de sus hermanos. Eso es una prueba grande, que todos sus hermanos lo traicionen y lo vendan. Imagínense, el hijo consentido del papá, que el papá le había hecho una túnica de colores y los hermanos lo venden como esclavo a unos ismaelitas. Pues gracias a Dios no lo mataron. Dios tuvo misericordia de José,
que colocó al hermano mayor que lo defendiera y dijeron, no vamos a derramar sangre de nuestra propia sangre. Una de las pruebas más fuertes de José fue que fue seducido por esta mujer que seguramente era hermosa, porque si era el capitán de la guardia, tenía acceso, era de la élite de Egipto, o sea que probablemente esta mujer era una mujer hermosa, asediando a José todos los días. Y la Biblia dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Los que somos de hermoso semblante y bella presencia somos seducidos. A los feos también, no crean, no crean. Pero déjeme decirle algo, yo cuando preparaba la enseñanza, yo me dediqué aquí un momentico porque esto, además de ser un chiste, también tiene algo serio. Una mujer puede ser dotada de belleza y hermosura, que Dios se lo da como un don, pero ese don, si la mujer no lo sabe usar, puede volverse en contra de ella. Porque al ser objeto de ser demandada de mucha gente, termina prostituyéndose o haciendo relaciones incorrectas sin consultar a Dios. Y lo mismo le pasa a un hombre, porque aquí dice que José era de hermoso aspecto. La Biblia solamente habla de 3 varones. En la Biblia se habla de 3 varones de hermoso aspecto. José es uno de ellos, David y Absalón. 3 varones de hermoso aspecto, o sea, tenían que ser unos super galanes. Y obviamente la mujer de Potifar era una mujer coqueta. Las mujeres hermosas y los hombres simpáticos tendrán asedio del sexo opuesto, o aún de los de su mismo sexo ahora, que ya no respetan todo esto. Pero yo determino de antemano que el don que Dios me dio no va a ser para perdición mía, sino para bendición. Usted ve la reina Esther. La reina Esther, ¿cómo llegó a ser reina? Porque era de hermoso aspecto, y cuando el rey Asuero, que su mujer lo despreció y fue a escoger reina, ¿a quién escogió? A Esther. O sea que eso es un don, un atributo que abre puertas, pero también abre puertas hacia las tinieblas. ¿Cuántas mujeres bonitas no son llamadas que venga, que para modelo y que eso, y terminan haciendo otra cosa totalmente distinta? O sea que ahí es el peligro de que estos dones que Dios da se conviertan en contra de la persona. Entonces José pudo resistir esto. Todas las pruebas a las que José se enfrentó, las resistió. Porque usted ve que después de que él rechazó a la mujer, ella lo calumnia. Todos los íntegros seremos calumniados. La única manera de que nos acusen a los que caminamos en integridad es calumniándonos. Y el Señor dijo, bienaventurados cuando por causa de mí, de mi justicia, os calumnien. Dice, y los persigan y hasta los maten, porque así hicieron con los profetas. O sea que vamos a ser calumniados. La integridad tiene eso, que la gente cuando no encuentra de qué acusarnos, tiene que inventar algo, una calumnia. Pero usted no se preocupe por defenderse, que Dios le defiende a usted si usted camina en integridad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Entonces, vamos a tener pruebas. Eso no es nuevo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo que nuestra vida iba a ser una vida con un camino entapetado de pétalos de rosas. Y si hay los pétalos de rosa, también hay las espinas. Pero Él no nos dijo que por eso teníamos que desistir. Pruebas vendrán, nosotros tenemos de parte de Dios la capacidad para resistirlas. ¿Cuántos dicen amén? Dice que si viene la prueba, también viene la salida. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, porque aquí es el apoyo de Dios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjese, aunque vamos a ser tentados, vamos a ser probados, Dios nos dará las herramientas y la salida para no caer en la tentación. Amén. Entonces, aún las calumnias, también usted no necesita defenderse, porque Dios es nuestro defensor. Amén. Bien,
El tercer fundamento que yo necesito conocer para no negociar con el pecado es que Dios premia la integridad. ¿Qué fue lo que dije? Dios premia la integridad. Déjeme decirle algo. Hay gente dentro de las iglesias que tienen fe y eso está bien. Pero a veces tienen una fe que no tiene fundamento. Es decir, Dios no te va a dar una alcaldía si por lo menos no has sido primero presidente de una junta de acción comunal. Así de sencillo. O sea, siempre tiene que haber un proceso. Dios no va a colocar de la noche a la mañana a un hombre en la presidencia que no fue siquiera corregidor de un municipio o de una vereda o alcalde de un pueblo pequeño. Siempre hay un proceso. El estado final de José, tú lo conoces, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál fue el estado final de José? Gobernador de Egipto. Pero para llegar a ser gobernador, primero tuvo que ser el mayordomo de la casa de Potifar, una casa. Después fue el administrador de la cárcel, fue subiendo. Y finalmente fue el gobernador de Egipto. Ahora lo vamos a ver. Pero mucha gente, su fe le da para querer estar en la presidencia sin haber pasado por los cargos intermedios. Y Dios no es irresponsable. ¿Sabes por qué no tenemos presidente cristiano? ¿Sabes por qué no lo tenemos? Porque dentro de las iglesias Satanás metió el rumor de que la política es corrupta y mala. La política no es corrupta ni mala. Los malos son los hombres que manejan mal la política. La política es el arte de gobernar el pueblo. Cuando tengamos concejales cristianos como lo tenemos, alcaldes cristianos como el de Bucaramanga, que es un pastor, Jaime Beltrán, vamos a tener un presidente cristiano. Pero necesitamos copar los espacios, que la gente temerosa de Dios al menos diga: me voy a postular a ser el presidente de la Junta de Acción Comunal de Prados del Este. Por ahí se comienza, pero sin negociar con el pecado, aprendiendo a ser íntegro. Usted va a Bucaramanga. Yo no he ido desde que es alcalde el pastor Jaime Beltrán, pero yo me imagino que comenzó a cambiar todos los empleados corruptos que hubiera en Bucaramanga. Porque es lo primero. Yo veo que José era un hombre que se esforzaba, es decir, la bendición a él no le llegó así, como una lotería que se ganó, no, porque fue un hombre esforzado que se preparó. Estar en un país extraño, aprender una lengua extraña implica esfuerzo. Ahora, no solamente se esforzaba en aprender la lengua, sino también aprender las costumbres para no ir a infringir. Porque usted llega a otro país y se le sale una colombianada y lo miran feo. Mire, algo tan sencillo. Nosotros le decimos a las personas, para pedirle un favor, le decimos: ¿será que lo puedo molestar con algo? ¿Decimos o no decimos así? Y déjeme decirle algo. Un hermano que estuvo preso en los Estados Unidos dice que un compañero colombiano se le ocurrió decir la misma expresión a un guardia gringo. Le dijo: ¿será que lo puedo molestar con un favor? Y el gringo le dijo: ¿what? Porque le habló en inglés la misma expresión. Entonces le repitió otra vez: ¿será que lo puedo molestar con un favor? El guardia se fue enojado, trajo 3 guardias más, lo encarcelaron dentro de la cárcel, lo metieron en un calabozo, y ese tiempo de calabozo no le cuenta, porque él lo que le hizo fue una propuesta indecente. En inglés molestar es violar, molest en inglés es violar. Entonces mire, manejar el idioma fue para José una herramienta que Dios le permitió, porque luego iba a ser el gobernador de Egipto, necesitaba entender perfectamente el idioma. Déjeme decirle, para José no fue fácil la preparación, porque él era un hombre esforzado y valiente, no escatimó en prepararse, en ser diligente en todas las tareas, y por eso Dios lo premió. Además de su integridad, porque la integridad implica que yo haga lo mejor. Que yo, si soy un panadero, produzca el mejor pan, no le tacañea nada de los elementos del pan. Ahora tengo que cobrar el pan al valor. Tampoco voy a vender un pan con los mejores ingredientes al precio que lo vende todo el mundo, que utiliza los más baratos. No, usted tiene que aprender a ser excelente en todo, porque eso hace parte de la integridad. Amén. Entonces Dios premia la integridad. Y mire lo que dice Génesis 39:21. Y quiero con esto
ya ir cerrando el tema, porque es precioso todo lo que Dios hace en la vida de José, y va a ser con todos los que determinemos caminar en santidad. Génesis 39, 21 dice: pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacían allí, él lo dirigía. Verso 23. No veía el jefe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El ser nombrado jefe de la cárcel era una promoción para José. Siendo esclavo, siendo un presidiario, ahora lo nombran administrador. O sea, es como si la estadía en la casa de Potifar fue la primaria, la estadía en la cárcel fue el bachillerato. Ya fue promovido a un nuevo nivel, y ya dirigir una cárcel ya era más personas. Dice que todo lo que se hacía en la cárcel pasaba por las manos de José, y José lo dirigía. Y el que estaba antes no se preocupaba de nada. Este fue como el primer paso, pero déjeme decirle algo. Usted no se acomode en el lugar donde está, porque Dios le tiene cosas mejores para usted. José sabía que había algo grande de Dios para él, y por eso él determinó caminar en santidad. Si José se hubiera torcido en algún momento, se hubiera truncado el plan final, que es lo que vamos a ver en adelante. Voy a hacer algunos pequeños apuntes del tiempo que pasó José. José llegó a la cima, pero le tomó 18 años. A ver, él llegó de 17 años, 12 años, 13 años, perdón. Llegó de 17 años a la casa de Potifar, y tenía 30 años cuando llegó al palacio de Egipto. ¿Cuántos años pasó en preparación? 13. De los 13 pasó 12 en la cárcel. O sea que ¿cuántos años estuvo en la casa de Potifar? 11. Fueron 11 años de preparación en primaria, para aprender la lengua, para aprender las costumbres, para aprender cómo se negociaba, cómo se vendía, cómo se compraba, porque todo eso hacía José, que era la preparación para ahora que estaba siendo promovido a administrador de una cárcel, de una institución. O sea, hay un proceso. Dios no viola los procesos. Por eso usted ve que un niño demora 9 meses en el vientre de la mamá. La gran mayoría de animales, salvo el elefante y otros animales grandes, duran largo tiempo dentro del vientre. Normalmente la gestación de los animales es más corta. Dios se ha tomado el tiempo que la gestación en el vientre sea de 9 meses, es lo normal. Y que un niño sea niño, y que hasta cierta edad sufra unos procesos normales que tiene que vivirlos, para que luego, cuando llegue a la adultez, no tenga falencias. Déjeme hacerle una nota. Un niño que no gatee, porque hay niños que inmediatamente se paran de estar sentaditos a caminar. ¡Ay, tan lindo mi niño! No necesitó de gatear. Olvídese, esa falta de gateo después le va a cobrar más adelante, porque los niños necesitan el aprender a caminar en 4 paticas. Y eso, usted es psicóloga, y hay varios psicólogos acá. Si no se cumple ese proceso, después se va a ver la falencia en la adolescencia o en la adultez. Y cuando a veces de niños pasan inmediatamente a adultos, no viven adolescencia porque les tocó trabajar y sostener una familia. Se han dado casos de niños que quedaron huérfanos y le tocó trabajar por sus hermanitos, y no tuvieron adolescencia ni juventud, sino que de 12 años ya estaban trabajando, sosteniendo una familia. Se volaron esa etapa porque les tocó, pues más adelante les va a cobrar la vida. Dios es un Dios de procesos y de un orden, y Él no se lo salta. Por eso José pasó por todo eso. Entonces usted no pregunte por qué está pasando lo que está pasando, porque Dios le está procesando para lo que viene, que es mejor. Dice que Dios le está procesando para que usted pueda disfrutar que lo que viene es mejor. Amén. Entonces, 11 años parece mucho tiempo, pero fue la preparación que Dios hizo con José
para poderlo catapultar al premio máximo que tenía dentro de la estructura egipcia, que era llegar a ser el primer ministro. Amén. Ahora, el tema dominante aquí es que José tuvo éxito por la bendición de Dios debido a su integridad. O sea, José pudo alcanzar todo esto porque la bendición de Dios estaba con él. Déjame decirte algo, tú no necesitas sino la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tú no necesitas ser amigo del presidente o del millonario más grande de Colombia, tú necesitas tener la bendición de Dios. Eso es suficiente para ti. En estos días me encontré por una chica que yo estaba orando, pero de nombre, no en físico, no la había visto. Y de pronto me vio y fue a pedirme algo y como que me reconoció que era el pastor y me dijo, no sé qué me dijo, deme una bendición. Entonces, Dios te bendiga, hija. Después me dice mi esposa, esa es fulana de tal, yo oro por ella todos los días, pero no la conocía. Deme la bendición. Dios la bendije. La bendición de Dios es más de pronto que un regalo en efectivo, que un regalo en físico. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La clave del éxito de José fue que mantuvo su integridad en todas las pruebas y Dios premió la integridad, porque incluso en la cárcel, cuando José le interpretó los sueños al copero y al panadero, y le dijo, sobre todo le dijo al copero que era el que iba a sobrevivir, porque el otro, el panadero, fue colgado. Entonces le dijo, acuérdate cuando estés en el palacio. Pero mire que Dios no deja nada suelto. Pasaron 2 años y Dios se acordó de la promesa que había hecho, porque ellos serían una nación grande. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela porque haré de ti una nación grande. Y José fue un instrumento de Dios para hacer que el pueblo judío creciera. ¿Sabes cuántas personas llegaron a Egipto de la familia de José? 71 personas o 70. Ahí hay una discusión entre el número. ¿Y cuántas salieron de Egipto luego de mano de Moisés? Más de 2 millones de personas. ¿Dónde se multiplicaron? En Egipto y en la esclavitud. Mira todo lo que Dios hace por la integridad de un hombre, porque José fue el que propició que su familia llegara a vivir a Egipto. Pero vamos al texto. Vamos a Génesis 41:8. Génesis 41:8, que ya como el desenlace, el epílogo de esta hermosa historia de la Biblia que habla de la integridad de un hombre. ¿Qué dice Génesis 41:8? Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Siguiente. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Siguiente. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hagamos un pare aquí, devuélvame ese versículo, escúcheme bien. Mire la oportunidad de oro para José. La interpretación del sueño de Faraón está aquí. Faraón lo mandó llamar. ¿Y qué hace José cuando lo manda a llamar el Faraón? Se prepara, no se va a ir con ropas de administrador de la cárcel, se va con ropas reales, se afeita y se prepara. En estos días
fui a llevar unos chicos a una empresa para que la conocieran y resulta que los chicos iban en pantaloneta. Y cuando llegamos a la empresa hablé con el gerente que es amigo mío y dije para que ellos vieran la empresa y dijo, pero así no pueden entrar. Escúcheme bien, hay gente que no se presenta acorde a la situación o al momento. José se afeitó, se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Eso se llama también integridad. ¿Cómo se llama? Integridad. Siguiente. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Mire la humildad de José. Él sabía que no era él, que era ¿quién? Dios. Dice, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Siguiente, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Y también soñando, y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas, feas, que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años son, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. ¿Cómo será el hambre? Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Aleluya. Siguiente, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar
de oro en su cuello. Siguiente. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Siguiente. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Diga, le dio autoridad. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat. ¿Cómo se llamaba la esposa? Hija de Potifera o Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Quise que el texto te hablara, pero déjame sacar en limpio ciertos puntos de lo que José le dice a Faraón. En los 7 años de abundancia, José le dice: quinte la tierra, es decir, ahorre el 20%, la quinta parte de la gran abundancia la vamos a ahorrar, es decir, que el pueblo egipcio tenía que pagar el 20% de impuestos de esa abundancia y que lo pagara a Faraón, y que Faraón lo guardara en graneros. ¿Para qué? Para los 7 años de hambruna. ¿Dónde aprendió José a administrar? En la cárcel y en la casa de Potifar. Mira que Dios no es irresponsable. Para poderlo colocar sobre una nación, primero lo colocó sobre una institución, pero primero de primero lo colocó en una casa. Dios es un Dios de orden y no va a violar esos principios. Ahora, segundo, José no se atribuyó a él el mérito, dijo: es Dios. Dios es el que te ha hecho saber. En ningún momento le quitó a Dios la gloria ni la honra, sino que dio a Dios la gloria de lo que él pudo hacer. Ahora, Faraón, cuando ve que José le interpreta el sueño y que el mismo Faraón es un instrumento que Dios va a usar para salvar no solo la tierra de Egipto, sino también las naciones vecinas, José dice: ¿en quién más o dónde más vamos a encontrar una persona sabia y que el Espíritu de Dios esté sobre él? Y José es catapultado a la máxima autoridad de Egipto. Y el faraón le dijo: solamente por encima de ti estaré yo. O sea que mira cómo Dios premia la integridad, colocando a José sobre la máxima posición que podía tener un egipcio, ni siquiera un egipcio, un extranjero como él. Ahora, ¿por qué Faraón le cambia de nombre a José? Porque ese es un interrogante que hay ahí. Para los egipcios, los judíos eran una familia, eran despreciables. Y lo primero que hizo Faraón fue dignificar a José y le puso un nombre egipcio. ¿Cómo lo nombró? Zaphnath Panea. No sé qué significa Zaphnath Panea, usted puede averiguarlo, pero le colocó un nombre egipcio. Y además le dio una buena esposa. Oiga, qué bendición. ¿Qué le dio? Una buena esposa. Asenat era la hija del sacerdote de On. ¿Cómo se llamaba el suegro de José? Potífera. He escuchado a algunos decir que la esposa de Potifar era Potífera. No, Potífera era el suegro de José y no la esposa de Potifar, que suenan parecidos porque la palabra poti es la base de eso, que tiene que ver con un dios egipcio. Escúchame bien, ¿por qué Faraón le dio esposa a José, que tenía 30 años? Porque ya estaba en edad productiva y él necesitaba arraigar a José en Egipto. Él necesitaba garantizar que José hiciera raíces en Egipto, y Dios lo bendijo con 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? Efraín y Manasés. Y con los nombres que él le colocó a sus hijos, él dijo: Dios me hizo olvidar de todas las penurias y de todas las pruebas que he pasado. Ahora, no solamente contento con esto, la posición, la esposa, los hijos, Dios le dio el mayor regalo que nos puede dar a nosotros. ¿Y sabe cuál fue? La restauración de su familia. Porque cuando sus hermanos fueron a comprar trigo, José no se dio a conocer inmediatamente, porque él quería probar si todavía seguían siendo malvados y malos.
y por eso se inventó lo de meter en los costales la copa de él para dejar preso a su hermano menor, que lo hizo traer también con un, pues, no vamos a decir un truco, porque él no hizo nada, solamente quería probar que sus hermanos habían cambiado la actitud de su corazón. Y finalmente, el mismo faraón le propicia y le da todo para que se reúna nuevamente toda la familia. El mayor regalo que Dios nos da es poder tener una familia unida, que no haya rencores, que no haya resentimientos, que está aún por encima de la mayor posición política en Egipto, aún de todas las riquezas. La mayor riqueza que Dios nos da es nuestra familia. Pero ¿sabe cómo guardamos nuestra familia? Caminando en integridad. Si yo camino en mi integridad, mi familia va a ser una familia feliz. Esta fue la palabra que Dios colocó en mi corazón, me quebrantó cuando yo la estaba preparando, y yo sé que también te tocó a ti. Voy a hacer un llamado. Primero, ¿quién nos visita por primera vez? ¿Quién nos visita por primera vez? 1, 2, 3 personas. Por acá, ¿quién nos visita por primera vez? ¿Por acá alguien nos visita? Bien, yo quisiera regalarles una oración. Ustedes pueden venir al frente. Quiero regalarles una oración. Esta oración la hice yo hace 28 años. ¿La quieren recibir? Entonces cierren sus ojitos y repitan conmigo: Señor Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todo lo malo, pecaminoso y perverso que yo haya hecho hasta el día de hoy. Reconozco mi condición de pecado y me arrepiento. Perdóname, Señor. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Voluntariamente abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Dios. Te reconozco como el único y suficiente Salvador de mi alma. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para el día de la redención. Diga: hoy puedo decir con toda confianza que soy hija de Dios, porque creo en tu nombre y te he recibido en mi corazón. Y como hija de Dios, yo reclamo la herencia y las promesas que me corresponden. Diga: yo renuncio a toda maldición que hubiera llegado a mi vida por causa de mi pecado o el pecado de mis padres, abuelos o tatarabuelos, y declaro libertad en mi vida, en mis hijos, nietos, bisnietos y todas las generaciones que de mí se levanten. Cierro toda puerta que abría las tinieblas y me declaro libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.